Saludos, señores, qué bueno que tengamos la oportunidad en este día especial de la República de encontrarnos con ustedes gracias a la amabilidad de don Pablo Grullón, propietario de este canal Televiaducto, nuestro patrimonio de los mocanos y del Cibao, y a Francis Díaz, que siempre dicen que sí para estas fechas, poder conversar con ustedes sobre el tema que se conmemora o se celebre. En este caso, muy especial porque es el nacimiento del patricio, del fundador, del ideólogo de nuestro estado, Juan Pablo Duarte. Excusarnos de que debimos estar desde las 3 de la tarde, pero razones de las que pasan, así ustedes saben, se nos fue difícil estar, pero son las 3:35 y vamos a iniciar esta conversación con ustedes, con el coronel Danilo Sócrates Suazo, quien es director de Historia Militar del Ministerio de Defensa. Excusar la ausencia del señor presidente de la Comisión de Efemérides Patria, que todos los mocanos estaban esperando también, porque fue a través de este mismo canal, de muchos medios, estuvimos publicitando esta conversación. Con la anuencia de nuestro señor director José Luis y de nuestro coordinador de piso, pensé ahora que si alguno de ustedes desea llamarnos, lo puedan hacer con un esfuercito de ellos al 578-38-0, teléfono, me va a decir teléfono de aquí para que bueno, lamento muchas cosas. De acuerdo, para una pregunta que deseen hacer, algún comentario. 578-0048. 578-0048. Vamos a iniciar. Coronel, un placer tenerlo aquí en Moca y en este canal. Bueno, para mí también, y realmente en el marco de este festejo, esta conmemoración, dejando en uso a la vista del gran público ese formidable retrato. Ese retrato que solo los mocanos podían presentarlo así, yo te dije, emocionado. Pueden ya ver en la Plaza Duarte, pero precisamente cuéntenos cómo ha sido el día suyo hoy, bueno, a propósito de que ustedes saben que para la fecha San Francisco de Macorís, como provincia de Duarte, sí, es la provincia sede del inicio de este efeméride y del inicio del mes de la patria. Correcto. Entonces, ¿qué pasó en Macorís? Bueno, en Macorís realmente inauguramos el día izando la bandera a las 8 de la mañana en una combinación de una obra teatral declamando el poema de Gastón F. Deligne, Arriba el pabellón. Qué linda en el tope está dominicana la bandera. Quien te viera más arriba, mucho más. Luego seguimos con lo que se llama la invocación religiosa, sí, y la orden del día, que más bien es el mensaje del señor ministro de Defensa a la comunidad, al país, pero en especial, en este caso concreto, a los presentes y a los que ya están a través de los canales de televisión. Sí, porque sí, lo que ocurrió en Macorís hoy fue la sustitución del desfile de las 14 provincias del Cibao por una razón de la pandemia del COVID-19. Entonces luego pasaron a Cotuí. Después pasamos a Cotuí, pero es que lo de San Francisco es tan espectacular, sí, que no podemos saltar a Cotuí, porque ahí estábamos inaugurando un retrato de esta dimensión. Son 20 pies por 30, o 30 por 40, me corregiste. O sea, el tamaño es inmenso, ahora lo pueden ver en la Plaza Duarte de aquí de Moca, así hay una réplica en Cotuí y en San Francisco de Macorís. En San Francisco de Macorís, pues hicimos una obra de teatro también entre Duarte, un encuentro glorioso de Duarte, Sánchez y Mella, donde yo hice el papel de Duarte. Los discursos correspondientes de la gobernadora, sí, sí, del señor alcalde, muy emotivo. Y finalmente un recorrido por una exposición pictórica de 50 láminas que narra la vida de Duarte, representando imágenes de Duarte desde Bonilla, de Alejandro Bonilla, 1818, nació en 1818, comunicado, o sea, miembro de la Sociedad Secreta de la Trinitaria,
y que con la fotografía de Caracas, que es la única foto que se conoce de Duarte, que se conserva de Duarte, él hizo 3 grandes retratos encargados por el Senado de la República de entonces, en 1888. Y luego Abelardo Rodríguez Urdaneta hizo un gran retrato, que es el que difunde, el más difundido, que distribuye el Instituto Duartiano. Y luego todos los artistas, los grandes artistas, maestros de la pintura, que han reflejado a Duarte tanto como retrato, como en su quehacer patriótico, militar, político, poético, en fin. Ahí está inspirado en esa caballería que tú hiciste, que hicimos desde Santo Domingo a la ruta de Duarte hace 2 años. Cotuí, Monteplata, Cotuí, La Vega, Santiago, Puerto Plata. De modo que está plantada, está expuesta allí una muestra histórica, narra la vida de Duarte desde el principio hasta el fin, los acontecimientos políticos que se dan en el marco de la vida física de Duarte y de su inmortalidad, indiscutiblemente, preciosa desde el punto de vista estético, ético en cuanto a su contenido. Y eso es maravilloso. Ojalá que tú puedas ir y que los bocanos que puedan ir a San Francisco de Macorís vayan al Parque Duarte de San Francisco de Macorís y vean esa exposición, porque es un sueño que tengo que venga a Moca. Ya. Bueno, y así tendrá que ser, porque tenemos las autoridades y estamos nosotros que tenemos la buena voluntad, coronel. Bueno, ya ustedes saben que el bajante gigante de Duarte. Entonces pasamos a Cotuí, inauguramos la instalación en Cotuí y estamos en vivo en Moca. En vivo en Moca. Ahora inaugurando, ya acabamos de inaugurar con el alcalde Guarocuya Cabral, con la señora gobernadora, Rosario. Sí, y con las autoridades de educación, del ayuntamiento, y un público exquisito que está en la Plaza Duarte. Y lo acabamos de poner en servicio para el público. Bien. Porque es un gran retrato, refleja al Duarte de Caracas, pero naturalmente logrado en un retrato fuera de lo común y muy poco difundido. O sea, la gente puede irse a dar el banquete en el Parque Duarte de Moca de ese inmenso bajante o valla, o mural, como lo quieran ver. Sí, sí. Coronel, usted cuando tomó la palabra al inicio del evento, hacía hincapié en algo, puntualizó algo importante, y es que como que diluimos, no entendemos bien la figura de Duarte cuando hablamos que el fundador de la nacionalidad, y usamos una serie de calificativos, y usted hablaba, tenemos que hablar del creador del Estado Dominicano. Vamos a explicar esto. ¿Y qué implica eso cuando decimos creador del Estado y de la constitucionalidad? Correcto. Lo primero es que la gente dice, el fundador de la nacionalidad. No, Duarte no funda la nacionalidad, nadie funda nacionalidad. La nacionalidad es un proceso social, económico, político, militar, identitario, o sea, cultural, antropológico, que un pueblo sobre un territorio específico va cimentando en la vida común. La comunidad de vivencia, de convivencia, va definiendo gustos, preferencias. Fíjate que... Y ese pueblo necesariamente ni siquiera tiene que convertirse en Estado. No, exacto. Porque hay estados que tienen varias nacionalidades. Y hay estados que no son nación, como el caso haitiano. Exactamente. El caso haitiano es un caso insólito, porque el caso haitiano es que tiene un Estado disfuncional, naturalmente, pero no existe como nación, porque es una confederación de tribus africanas que los amos blancos franceses procuraban que no se coexionaran y que no hablaran un mismo dialecto. Y no tuvieran acceso. Entremos ahora a las implicaciones. Entonces las implicaciones es que nosotros en 1814, un año después de que nació Duarte, Andrés López de Medrano, un filósofo que fue rector de la Universidad de Santo Tomás de Aquino, la actual Universidad de Santo Domingo, escribió un libro de lógica donde definía los presupuestos, las categorías que daban que ya los dominicanos constituíamos una nación, por la comunidad de lengua, por las costumbres,
por los mitos, las leyendas y además las aspiraciones colectivas comunes. O sea, habíamos emprendido grandes acciones de defensa, que es en el caso que nosotros nos defendimos de todos los ataques piratas. Luego vencimos, hicimos lo que no ha hecho ninguna nación, no había hecho ninguna nación, ni Francia ni España juntas pudieron vencer a la gran armada, la flota naval inglesa, y nosotros la vencimos en el concierto de la invasión de Pen y Venable en 1655. Los negros, los mulatos, los blancos, los criollos, los ya dominicanos, porque ya el gentilicio existía. El gentilicio viene por el nombre de la isla, por el nombre de la ciudad primada de América, que es Santo Domingo. Entonces, el pueblo se va convirtiendo en nación en la medida en que esas aspiraciones se van cohesionando y se vuelven trascendentes. Y se va a ratificar con el Tratado de Basilea, de Aranjuez, Basilea, las invasiones de los antiguos esclavos de Saint-Domingue, aquellos que quemaron a Moca, el degüello de Moca. Sí, esos eran los antiguos esclavos de Santo Domingo francés. No lo podíamos llamar todavía haitiano. Toussaint no lo podíamos llamar haitiano. Ya de Salinas en 1804, a partir del 1 de enero, sí podíamos llamarlo, porque ellos constituyeron la República de Haití, el nombre primitivo de esa parte de la isla, que no es la isla por completo. Entonces, lo que hace Duarte, en 1821, nosotros tenemos a Núñez de Cáceres, un hombre ilustradísimo, un hombre que tiene una categoría universal, porque cuando va a Venezuela se convierte en asesor de Páez, el contrario de Bolívar, y se va a Chiapas, Puebla, y está dentro en una tarja dentro de los fundadores. O sea, aquel es un gran hombre y él entra a la historia con un proyecto de constitución. El manifiesto de Núñez de Cáceres y de los comandantes militares y políticos de la época, de 1821, es un manifiesto constitucional. Habla de preceptos constitucionales. Luego, solo Núñez de Cáceres, Simón Bolívar en Venezuela y Juan Pablo Duarte son los próceres libertadores que aluden al concepto constitucional. De Montesquieu. Ahora, en Duarte es más grande todavía porque Duarte agrega el poder municipal. Sí, el poder municipal, como un cuarto poder. Como un cuarto poder, porque es el poder que más cerca está de la gente, el que maneja el día a día de la cotidianidad de la gente. Bueno, entonces Duarte... Y el sentido de justicia. Y el sentido de justicia, porque Duarte abreva, Duarte se nutre de la Constitución de los Estados Unidos, que es la primera constitución escrita del mundo, porque es la consecuencia del proceso de la revolución industrial, de la creación de lo que se llama la cohesión de la burguesía, sobre todo a partir de la Revolución Francesa, porque dentro de los constituyentes norteamericanos, redactores de esa constitución, hay franceses, sí, son contemporáneas. Y luego la Constitución de Cádiz de 1812 en España, en el término de las guerras carlistas. Y Duarte, que estuvo en Barcelona, estuvo en Nueva York 6 meses, se nutrió de esas experiencias, de ese contenido. Luego pasa por Londres, Inglaterra, París, Francia, y termina en Barcelona. ¿Pero qué es Barcelona? Barcelona tiene una guerra con España que todavía dura, todavía está vigente. Y Barcelona es el principal puerto marítimo del Mediterráneo de la época. Óigame bien, ahí se nutre Duarte de esas discusiones y coincide con el movimiento romántico donde se están consolidando las nacionalidades. De los antiguos reinos estamos saltando a las nacionalidades y al patriotismo exaltado de los románticos. Pero no romántico de Lucho Gatica, no. Romántico es un movimiento literario, artístico, político, social de la época. Y ahí se nutre Duarte, ahí consolida lo que él tiene, él conoce la historia del pueblo dominicano. La interpreta, le da cuerpo, le da espíritu, porque ¿qué es lo que hace Duarte? Que a este bolsón de negros alzado, por un lado, los cimarrones, los manieles, o aquel pueblo de las poblaciones canarias que trajo España en todo el 1700 y pico,
Baní, Sabana de la Mar, el mismo Puerto Plata, creo que aquí hubo población canaria, sí. Santiago, Dajabón, La Caoba, San Miguel de la Atalaya, San Rafael, Hincha. En esas repoblaciones canarias, a partir de 1690 y tanto, cuando derrotamos a los franceses en la Limonada, que ese día 21 de enero, que desde el año siguiente le llevamos el machete a la Virgen, lo ponemos a los pies de la Virgen y estamos celebrando desde entonces el Día de Nuestra Señora de Altagracia, el 21. Pero es la consecuencia de lo que estamos celebrando, es una batalla que el padre Meriño termina consolidándola y oficializándola como parte de los festejos patrios. De modo que Duarte es un individuo que se nutre de eso, de su proyecto constitucional. Es un constitucionalista y además de eso tiene un alto concepto de la política, la más noble después de la filosofía, de ocupar las mentes ilustradas de los hombres. Entonces, esto es importante saberlo, porque nos damos cuenta de que Duarte, para decirlo en un lenguaje, no era un menso. No, era un soñador. Un hombre de una voluntad de hierro, de una voluntad y de una... Ilusionista, no era un ilusionista. Era un político formado. Y muy, o sea, con mucha integridad. Totalmente. Muy valiente y además era un estratega. La estrategia es la aplicación de una serie de pasos, de medidas para lograr un fin trascendente y permanente. De modo que Duarte no es un improvisado, en las armas, es nuestro primer general, o sea, es nuestro primer general de ejército en nuestro país a partir de 1838, cuando él concibe y viene de España en 1832 con 3 manuales de guerra, de artillería y crea la Escuela de Esgrima de la Tarazana. Pero Duarte tiene un concepto ético de la vida, o sea, tú existes para servirle a los demás. Y tanto en lo político, como en lo militar, como en lo social, porque Duarte crea 3 organizaciones que le ayudan socialmente a integrar a los jóvenes de su época, a una generación, una generación particularmente muy especial, la que hace la independencia, la que construye el primer Estado, es una generación importante. Y cuando hablamos de una generación, es un grupo de gente que coincide en un mismo tiempo, son contemporáneos, tienen gustos, modismos, ideas, códigos comunicacionales, valores, que lo hace coaccionar en proyectos comunes. Entonces, el proyecto, como él le dice a José María Serra, cuando lo descubre haciendo los panfletos aquellos manuscritos, le dice, no hacemos nada con estar agitando a la gente, es en cuestiones personales, como lo que decía Serra. Serra estaba guapo con el gobernador porque no le había dado el ascenso a Wenceslao de la Concha, sí, que habían 3 hermanos, Wenceslao de la Concha. Entonces él se pone a desacreditar al gobierno de haitiano. Entonces dice, no, espérate, eso lo tenemos que canalizar para un fin trascendente, para lograr las metas que aspira el pueblo dominicano. Si Francia tiene su monarquía, si los españoles tienen su gobierno, si los Estados Unidos tienen su gobierno y hasta los haitianos tienen su gobierno y su Estado, nosotros vamos a darnos, porque somos el primer pueblo iberoamericano de América. Somos el pueblo más antiguo en términos iberoamericanos de América. Somos el pueblo más antiguo hablando castellano. Somos el primer pueblo de la evangelización. Somos el primer pueblo de las universidades. Somos el primer pueblo del tribunal de la Real Audiencia. Sí. Entonces, si somos el primer pueblo de América, nosotros somos los llamados con más razón y más derecho a autogobernarnos. Entonces, él piensa en la soberanía, en la independencia, en nosotros darnos nuestro propio proyecto de nación. Vamos a una pausa breve para retomar con esta conversación con el coronel Sócrates Suazo en este día tan especial, 208 aniversario del nacimiento de Juan Pablo Duarte. Moca, pueblo de gente tan alta como su iglesia, de fértiles mentes como su tierra. Moca, donde la virtud es proclama y el progreso insignia.
Moca te espera. Un mensaje para ti y tu familia. Desde hace muchos años, los mocanos somos ejemplo de organización y limpieza, por lo que esta urbanización no puede fallarle a Moca. Como manda la ley y dicta nuestra conciencia, cada familia debe limpiar el frente de su casa y cada dueño su solar, de tal manera que cada uno aporte un granito de arena al aseo de su entorno, mientras el resto lo hace tu ayuntamiento. Jamás seamos vergüenza ante los otros pueblos. Seamos el ejemplo que todos admiren. Moca, modelo nacional. Moca es de todos. Ayuda. Miguel Guarocuya Cabral, alcalde. Y yo, Fernando Moronta, el que te enseñó a prender el radio. Raptora de todo lo historial de un pueblo. Involuntario inconsciente que oriente a la identidad de un colectivo inmenso. Iglesia Nuestra Señora del Rosario, la primigenia. Comunicación íntima con lo divino. Visítala. Moca te espera. Bueno, continuamos con esta conversación con el coronel Sócrates Suazo, director de Historia Militar del Ministerio de Defensa, historiador y nuestro amigo de Moca. Coronel, fíjense en cuanto a la improvisación. Duarte no era un improvisado. Y hay un elemento fundamental para que uno se dé cuenta de esto, que no era un loco viejo y que aunque tuviera buenas aspiraciones, andaba a todo dar por lograr las cosas. No, fíjense que él llega en 1831-32. Sí, correcto. Ahí, 31-32. Correcto. Y pasa 6 años o 7 trabajando una plataforma para declarar la organización en 1838. Sí. O sea que él fue uniendo madejas, ¿verdad? Sí. Para no fracasar. No. Mira, incluso... O sea, ese elemento del tiempo es importantísimo. Es un planificador. Es un planificador minucioso, organizado. No se precipita. O sea, hay un episodio en un día donde Duarte da respuesta a los que querían lanzarlo por el despeñadero. Criollo en 1843, cuando viene Charles Gerald Rivière. Entonces Duarte, desde que llega de Barcelona, empieza a captar la inquietud, la efervescencia y a animar las diferencias entre nuestros pueblos. Es importante que los amigos televidentes, junto con nosotros, contextualicemos aquel tiempo. No. Estamos aquí donde viajar como Duarte era un privilegio. Era un privilegio, Pero viajar como Duarte, entonces salir del país y tener la idea de él irse, no a trabajar para ganar dinero, sino a estudiar y a observar lo que políticamente estaba ocurriendo en el mundo. O sea, entonces, él llega aquí y tiene que comenzar de cero. Porque sí. Entonces, cuando Duarte... es una de las características del liderazgo, el concepto moderno del liderazgo. Duarte es probablemente el primer líder moderno, o sea, es un hombre de la modernidad, porque viene cargado pletórico de ideas del primer mundo, Estados Unidos y a Europa del primer mundo. Ahora, ¿a qué se dedica Duarte? Duarte primero tiene un gran prestigio, alrededor de él se van nucleando jóvenes a oír la cátedra dominicanista, oír estos conceptos que él expresa y adquiere una tal alteridad, o sea, un reconocimiento de los contemporáneos y de los mayores, que ellos van depositando en Duarte los elementos para que se constituya el líder. Duarte es el líder, indiscutiblemente. Y desde 1832 a 1838 vamos a ver a Duarte en una actividad que es mucha gente importante buscándolo para que sea maestro, para que sea padrino de bodas o padrino de que me nació. ¿Tú sabes quién él es padrino de la boda de los padres del Emiliano Tejera en 1837?
o sea, era compadre de todos los miembros de la Trinitaria. Todos los muchachos de la Trinitaria eran amigos, porque la Trinitaria es un movimiento fundamentalmente juvenil. La Trinitaria estaba compuesto por los que ya eran jóvenes en 1833, 32, 33, pero eran niños cuando la invasión haitiana. Tenían 7, 8 años, 6 años, es el caso de Mella, que es el caso de Sánchez. Y tienen una particularidad los trinitarios, que todos sabían leer y escribir, cuando en el país había un porcentaje de analfabetismo de un 93, un 94%. Entonces Duarte alfabetiza mucho. Duarte va a establecer, cimentar un gran liderazgo, no solamente en la juventud de la ciudad colonial, de la ciudad intramuro de Santo Domingo, sino en esas comunidades como Pajarito, lo que hoy es Villa Duarte, en Los Minas, en Mandinga, en la Cruz de Mendoza y en Monte Grande, que hoy es Guerra, el municipio de Guerra. Pero ahí es que está la población negra. Por eso hace una alianza con José Joaquín Puello. Porque es que Duarte tiene un concepto cabal de la composición social, de la composición étnica del pueblo dominicano. Por eso, cuando en 1844, que los conservadores le dan un golpe de Estado a los trinitarios, porque el 25 de febrero Sánchez era el jefe del movimiento en ausencia de Duarte, y el 28 ya el conservador Tomás Bobadilla desplaza, y los conservadores, los reaccionarios, desplazan a los trinitarios, porque resulta ser que quien le lleva el proyecto del Manifiesto de los Pueblos del Este, el 16 de enero, es Mella, porque Tomás Bobadilla le lleva casos legales a Mella, que era empresario maderero. Pero ese proyecto lo escribe Sánchez. Se lo llevan a Bobadilla y Bobadilla dice, los muchachos se van a salir con la de ellos. Y le pasa la mano, y por eso aparece la palabra separación. Pero la palabra separación es preparando el escenario del plan Levasseur, del plan de los afrancesados, para que Francia nombrara a través de este plan al encargado del Poder Ejecutivo por 10 años, cederle la Bahía de Samaná a cambio de protección frente a las invasiones haitianas. Pues había que borrar la palabra independencia. Había que borrar la palabra independencia. Soberanía. Por eso Duarte siempre se conoce en la historia como el fundamentador de la independencia pura y simple de toda potencia. Nuestra patria ha de ser libre de toda potencia extranjera o se hunde la isla. Eso es lo que dice Duarte, porque Duarte es un radical. Es que el mojigata que nos presentan, que nos han presentado a los senados, ese no es Duarte. Eso es la negación más total. Señores, pero hay que ver los discursos de Duarte. Los mismos conservadores, de hecho, han seguido gobernando. Han seguido gobernando y las ideas, porque fracasó la Primera República. Sí, sí. O sea, incluso en ese gobierno de Bobadilla, el 25, 26 de mayo, Duarte renuncia, después que regresa de Sabanaboa y Baní, que hay que decir que Duarte va como comandante de un regimiento militar, de una división militar, porque Santana se retiró la tardecita del 19 de marzo desde Asua, después de ganar la batalla al cuerpo de ejército de Charles Herald. Convencido Duarte de que mantener la ofensiva militar frente al ejército haitiano, que era poderoso para nosotros, sí, era necesario. Exacto, porque no podíamos marchar porque las tropas haitianas se habían quedado pillando toda la comunidad de Asua, y él planteaba lo que hoy en día modernamente se llama una acción combinada de fuerzas distintas. Es decir, tenemos la flotilla en el Palmar de Ocoa, donde nace la Sierra del Número, es decir, que para pasar por ahí los haitianos podíamos ametrallarlo. Y entonces Duarte plantea el uso de la caballería más al norte, por lo que hoy es Las Carreras, donde se dio la batalla de Las Carreras. Ahí está el Duarte estratega. El Duarte estratega, militar. El Duarte militar, el Duarte que no precipita ninguna de sus acciones, sino que las calcula, las madura y las trabaja. Y que sabe que definitivamente teníamos que hacer el esfuerzo para sacar a los haitianos. Sacar a los haitianos y demostrarles que había una vocación, una decisión inquebrantable de la separación, de la independencia, o sea, de la independencia nacional. Entonces ahí Duarte va a dar demostraciones palmarias de su ética,
de su honestidad con la rendición de cuentas de Sabana Buey, cuando le dan 1,000 pesos de la época, y él gasta 123 pesos con centavos, los relevan del mando y él viene, reasume su condición de comandante militar del departamento de Santo Domingo, que iba desde Ocoa, desde el río Ocoa, a todo el Ceibo, hasta los límites de la región este. Es una gran fuerza militar, la más importante fuerza militar. Entonces, ahí Duarte dice, gasté esto, en esto. O sea, lo que tiene que hacer todo ser humano cuando te dan una función pública o privada, dar cuenta. Hay que rendir cuenta, y hay que rendir cuenta con la moral. Entonces, Duarte tiene un concepto muy claro de eso. Otra faceta de Duarte importantísima es que Duarte, en ese 25 o 26 de mayo, cuando renuncia de la Junta Central Gubernativa, va a renunciar porque en el seno de la Junta están en ese proyecto de anexar nuestro país a Francia o cederle. Y además, porque en la primera campaña de la Guerra Dominico-Haitiana, 1844, tanto en Santiago como sobre todo el sur, porque Santo Domingo es parte del sur. Entonces, ahí estaba José María Caminero como miembro de la Junta Central Gubernativa, estaba Manuel Jiménez, que se escribe con ese Jiménez, y otros conservadores que planteaban impedirle a los negros de Villa Duarte, de lo que hoy es Villa Duarte, de los Minas, de Mandinga, de la Cruz de Mendoza, que participaran en la Guerra Dominico-Haitiana. Oye bien, los prejuicios. Entonces, cuando Duarte presenta su proyecto de constitución el 25 de mayo, y la Junta lo rechaza, y la Junta insiste en el plan Levasseur, en el plan de cederle a Francia el poder ejecutivo y la Bahía de Samaná, entonces Duarte, incómodo, rompe la foja de la Constitución y renuncia a la Junta. Procede como comandante en jefe, como líder militar, a deponer a esa Junta que pretendía malograr la independencia recién proclamada. Ya, la estamos República hablando de 12 de junio. Sí, estamos hablando del 9 de junio. 9 de junio, 9 de junio. 9 de junio. Es cuando José Joaquín Puello, líder militar de carrera de los regimientos haitianos, pero líder de las tropas pardas, de los negros y de los mulatos, libertos, unido con Duarte, unido con Sánchez, Mella, que está en el Cibao, dan lo que se llama en la historia una acción militar de deponer a esa Junta Central Gubernativa presidida por los conservadores. Pero es Duarte que da el golpe de Estado, si tú quieres llamarlo como golpe de Estado. Sí, el primer golpe de Estado. O sea, para que entiendan que es un hombre de acción. Ahora, no es un anarquista, o sea, no es una persona que se va al límite del correr riesgos innecesarios. Entonces él da el golpe de Estado e instalan, porque no tiene pretensión para él, no tiene esa ambición de que o soy presidente o me muero. No, entonces es cuando ponen a Francisco Rosario Sánchez como presidente de esa Junta. Ahora, en esa reunión del 25, Duarte escribe un verso que los retrata de cuerpo entero, cuando dice: los blancos, cobrizos, morenos, unidos marchemos y al mundo mostremos que somos hermanos. ¿Tú sabes lo que está diciendo ahí? La etnicidad, la composición racial del pueblo dominicano y el reconocimiento de los derechos de todo el mundo. Solamente reconozco como categoría, como privilegio, el talento, pero no por razones raciales, no por razones sociales. Duarte es un hombre moderno, Duarte es un hombre revolucionario, y por eso uno todos los días encuentra alguna beta en Duarte, como para seguir trabajando por y para la patria. Vamos a pausar nueva vez y regresamos con este conversatorio interesantísimo, este día especial, 208 aniversario del nacimiento de Duarte. Raptora de todo lo historial de un pueblo, involuntario inconsciente que oriente a la identidad de un colectivo inmenso,
Iglesia Nuestra Señora del Rosario, la primigenia. Comunicación íntima con lo divino. Visítala. Moca te espera. Comunicado público. Señor Alcalde Miguel Guarocuya Cabral, Honorable Consejo de Regidores, la Asociación de Personas con Discapacidad Físico-Motora, Filial Moca, Asodimoca y la Asociación de Ciegos de Espaillat les demanda de forma pública el descongestionamiento de las calles y aceras de Moca, sobre todo de aquellas ocupadas totalmente por talleres de carros y motores. Es un tema de ley, es un tema humano, es un tema de inclusión. Asociación de Personas con Discapacidad Físico-Motora, Filial Moca, Asodimoca, Asociación de Ciegos de Espaillat. Moca, pueblo de gente tan alta como su iglesia, de fértiles mentes como su tierra. Moca, donde la virtud es proclama y el progreso insignia. Moca te espera. Continuamos conversando con el coronel Sócrates Suazo, historiador, director de Historia Militar del Ministerio de Defensa y quien estuvo aquí en compañía de una representación de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, dejando a disposición nuestra de los mocanos y a la vista del pueblo un majestuoso bajante con la figura de Juan Pablo Duarte, y que invitamos a que pasemos por la Plaza Duarte a disfrutar de esta obra de arte. Yo sé que ya mucha gente está visitándolo y que en la semana y este fin de semana mucha gente se va a estar tomando fotos allí, y estará esta imagen hasta el 28, 27 de febrero, para transcurrir todo el mes de la patria con él en la Plaza Duarte. Vamos a continuar conversando con el coronel, porque realmente que está interesantísimo. Hablar de Duarte siempre es interesante. Sí, porque es hablar de nosotros. Exactamente. Es decir, la exposición en San Francisco de Macorís se llama Duarte, la historia de la patria. Y cuando trabajamos el Duarte más cerca de nosotros, bueno, así yo le puse a esta conversación el verdadero Duarte. Sí. Porque realmente que hemos tenido un Duarte distorsionado, y ya decíamos al principio que es que los intereses de la mayoría de los gobiernos, de los que han administrado el Estado desde la fundación de la República, han sido contrarios a Duarte, o sea, han sido gente conservadora. Sí. Y lamentablemente las fuerzas liberales, las que han representado siempre las ideas trinitarias, pues muy ocasionalmente, muy pocas veces han podido estar en el poder. Se pueden contar ahí la época de la restauración, pero bueno. Espaillat, 7 meses, el profesor Juan Bosch, 6 meses también. Sí, correcto. Y los intentos de la Revolución de Abril han sido aplastadas por la intervención norteamericana. Esa es la realidad. Pero hemos ganado terreno. No, claro, nos abrimos paso, avanzamos, porque la idea es, hoy en día, estamos en una nueva revolución. Estamos en la revolución cibernética, estamos en las redes, estamos en este instrumento maravilloso para un gran cambio cuántico, porque ahora viene el cambio cuántico. Y ese cambio cuántico es cómo nosotros sacamos a los dominicanos de la exclusión, pero de la exclusión también mental, de la indiferencia, de la indolencia. Es decir, tenemos que construir un ciudadano ético, un ciudadano empoderado, un ciudadano vinculado, un ciudadano innovador, emprendedor, para que derrotemos la modorra, la desidia, la haracanería, la indiferencia. Entonces, volvamos la vista atrás, volvamos la vista a Duarte. Volvamos la vista a Duarte, porque Duarte realmente encabezó una generación prodigiosa
una generación que fue capaz de unir al pueblo dominicano de entonces, detrás de postulados, de metas que se vieron claras, que eran realizables. Sí. Coronel, vamos a tomar episodios así de Duarte. Duarte tiene que salir del país el 22 de agosto. Deportado a perpetuidad. Deportado a perpetuidad. Digamos que hasta... Ese es el contragolpe, ese es el contragolpe, porque no me salte para traerlo al Cibao. Bueno, acuérdate que después de en junio es que Duarte viene al Cibao. Correcto. Entonces, ese Duarte lo envía a la Junta Central Gubernativa, encabezada por Francisco Rosario Sánchez, en junio 21. Junio 20, y entonces viene por la zona de La Luisa, el área de Yamasá, por ahí. Sí. Cruza Cebicos, Cotuí, hay gente que dice que estuvo hasta en Pimentel, y luego cruza La Vega. En La Vega se reúne con las hermanas Villa, con la gente importante, el padre Regalado, el padre Puisbel, y empiezan a animarlo a que se lance a la presidencia. Vamos a decir que Duarte viene en 2 misiones. En 2 misiones. La Junta lo envía a subsanar intrigas que se daban aquí ya entre los mismos que habían participado en la lucha por incluso partidarios. Aquí mismo aquí en Moca había un núcleo duro. Sí. Un núcleo duro, porque aquí había una influencia francesa. Exactamente. Y se va a conectar con Santiago porque estamos cerca de Santiago, y Santiago es la ciudad corazón. Pero en ese periplo entonces, parte de los trinitarios y esta Mella deciden, conociendo lo que está pasando internamente en la Junta, proclamar a Duarte presidente. Correcto, entonces, y lo hacen a la salida del Tedeum. Lo hace el lugarteniente de Mella, animado por Mella, porque Mella tenía esos arranques, como el trabuco de la Puerta de la Misericordia, y entonces proclaman a Duarte presidente. Duarte al principio acepta, y luego dice, no es prudente que yo acepte. Yo lo condiciono a ser elegido por el sufragio de la mayoría de los dominicanos. Yo pienso que tal vez Duarte pensó, esto va a encaminar una guerra civil. No, esto va a ahondar la división. Porque había ya una clase social, los ateros, que estaba en su postrimería. O sea, se le estaba agotando el tiempo. Habían 3 movimientos. Y se resistían a desaparecer. Sí. Correcto. Habían dos corrientes, antes incluso de la independencia, se profundizan ya proclamada la República, que es Santana, que es el organizador de un ejército particular, personal, con sus peones del campo y sus compadres de los hatos. Ese llega y es el que va al sur, a Asua. Pero previamente a Santana habían ido la caballería banileja, que es la que proclama la independencia el 28 con Duvergé a la cabeza en Baní. Proclaman a Baní, habían proclamado a San Cristóbal con Esteban Roca, el comandante militar de San Cristóbal. Proclamaron a Baní el 28 de febrero de 1844, y esa caballería, que había mayor nivel de conciencia política por la cercanía con la capital, por la cercanía de San Carlos, por el origen canario de la comunidad de San Carlos, usaban como una correa de transmisión. Y esa caballería va y proclama Asua a la República, con la oposición de Buenaventura Báez, y llegan hasta San Juan. Pero en San Juan se dan cuenta, porque son 22 años haciendo negocio con los haitianos. Son 22 años de un gobierno que ha dado mucho empleo y ha hecho muchos negocios. Y ese gobierno mantenía cierta fuerza y cierta inseguridad en alguna gente que dice, sí, doy el paso a apoyar la independencia, o me quedo con mi canonjía, con mi contrata, con mi empleo. Se resisten en San Juan, sobre todo, que está más cerca de Haití. Entonces esa caballería banileja tiene que venir retirándose, pero ahí es cuando Duvergé se va a crecer y se va a convertir en ese táctico, sobre todo táctico, de la guerra de guerrilla.
Duvergé ha estado junto con Mella en San Cristóbal desde el 1835 a 1837, o sea, que el uso de la guerra irregular o de la guerra de guerrilla que Mella nos da como ministro de guerra después, en 1864, es formidable porque él ha aprendido. O sea, es una iniciación social de defensa que hemos usado desde cuando Enriquillo. Y después con los negros que se alzan en 1522, Lembá y todos los líderes negros de los Manieles, de los ingenios de Diego Caballero, de Nigua. O sea, esos negros nos van a enseñar a subsistir en las montañas, las cimarronadas. De modo que se quedan esas operaciones retardatrices para impedir que el grueso del ejército arrolle y llegue compactado a Azua. Por eso la victoria en Azua del 30 de marzo, que lo va a hacer Tito Salcedo, por Talanquera, y hace operaciones retardatrices, pero tiene que retirarse porque aquella turba haitiana, aquella multitud de haitianos arrollándolo todo, salvaje, entonces Tito viene replegándose, pero dividiendo, fragmentando el grueso del ejército haitiano, que son operaciones que Mella está por San José de las Matas, pero ha dado las instrucciones. Mella está muy ligado al Cibao y muy ligado a Moca. Entonces ahí es que Mella, bueno, tiene que mandar a buscar a José María Inver. A José María Inver porque lo deja, porque ha llamado a Francisco Vázquez de La Vega, pero Francisco Vázquez resultó flojo. Entonces es cuando entra Inver, que era un hombre que tenía conocimientos militares importantes por su origen francés y por su vinculación con el ejército de su tierra madre. Porque a Chile Michel y otros franceses, tanto de Moca como de Santiago, van a jugar un papel importante en la defensa de Santiago. Sí, sí. Bien. Entonces, ya vimos ese episodio. Entonces, ya cuando Duarte tiene que salir previo a la independencia. Es con la invasión de Charles Herald. De Charles Herald. Charles Herald, o sea, Charles Herald es el enemigo político de Bueyel, sí. Ya una dictadura de 25 años. La economía no estaba funcionando bien. Entonces Duarte hace una alianza táctica con los enemigos de Bueyel, correcto, que con la gente de Charles Herald Rivière, que son los de la reforma. Para provocar el caos, que se provoque para evitar el caos. El fraccionamiento. Y también tuvimos un aliado en el terremoto que destruyó Haití en 1842, que fue el mismo terremoto, pero nos impactó más también, más que el del 2010, porque el 2010 destruyó a Puerto Príncipe. Aquí se sintió, yo lo sentí en la capital, pero no hizo daño. El terremoto de 1842 desarticuló al Estado haitiano y arruinó al Estado haitiano. Entonces, gran parte de los regimientos militares haitianos hubo que llevárselo para Haití. Y entonces se da el movimiento de la reforma en 1843 de los enemigos de Bueyel y Duarte hace una alianza con ellos desde aquí porque está la masonería involucrada. Entonces, fracasa Ravelo en esa misión de hacer el pacto y manda a Mella. Por eso es que cuando Charles Herald pasa por Cotuí, apresa a Mella, que tiene el apoyo de su tío Manuel María Castillo, de los parientes de Vincho. Sí, sí, sí. O sea, pero ese Castillo viene del sur, son vanilejos que terminan en San Francisco de Macorís. Y agarran a Mella y él hace un reporte. O sea, el presidente escribe de que ha detenido al padre Puigvert, que era un radical revolucionario, y a Mella. Y dice, y un señor Mella que lo ha mandado a destruir a mi ejército. Porque lo que se está dando cuenta de Charles Herald es que Mella le ha ganado las elecciones en Moca con el 98% junto con Inver. Las elecciones de 43 para diputados. Exacto, para la Asamblea Nacional Haitiana, de la República de Haití, que era toda la isla. Entonces, el Partido Trinitario llevó un gran número de candidatos que ganaron. Y ganaron todo. Aquí en Moca arrasaron. Aquí en Moca fue una pela. Y entonces Mella ya estaba, por eso dice, que lo ha mandado a destruir a mi ejército. Lo que está diciendo Charles Herald, para que la gente entienda. Y aquí se llevaron a Tito Salcedo. Sí, correcto. ¿Por qué? Porque aquí lo que Mella ha estado haciendo en el Cibao es
los cantones militares de la Guardia Nacional Haitiana y del regimiento haitiano, o sea que el regimiento era el ejército, la Guardia Nacional Haitiana era una especie de la Guardia Nacional Norteamericana, que son locales. Entonces, esa guardia, Mella la infiltra, porque está compuesta mayormente por dominicanos. Sí. Y Mella lo que hace es que hace un mercadeo de las ideas de Duarte, de la República. Mella es un divulgador de la República, de constituir el Estado Nacional. Y por eso, Mella, la Junta lo manda en el 44, en marzo, empezando marzo del 44, la Junta lo manda como delegado político y militar al Cibao, porque tiene un liderazgo. Y es de ahí que nace el liderazgo, pero son instrucciones de Duarte para que lo haga. Duarte sale del país. En 1843 huyéndole a esa... Entonces, lo que quiero es que contextualicemos para que la gente entienda lo que es una persecución. Lo que es una persecución. Porque no fue por cobarde que se fue. No. Fue por recomendación incluso de los mismos trinitarios. De los mismos trinitarios. O sea, ¿dónde se oculta Duarte? ¿Qué era mejor? ¿El general muerto? No. Mártir, es que hay o vivo. Se va un hombre valeroso como Pedro Alejandrino Pina. Se va Juan Isidro Pérez. Se van unos trinitarios, por eso lo va a agarrar la proclamación de la independencia en Curazao. Pero es una persecución tenaz, tan tenaz, que Sánchez, que viene de San José de los Llanos, en el este, cruza a nado el río Sama y llega a la casa de Duarte, porque Duarte está oculto, y le pide y increpa a la familia hasta que la familia los reúne. Porque Duarte incluso estuvo escondido en la casa de José Joaquín Puello, que queda frente a la casa de Duarte, de la Isabel la Católica. Pero ahí a José Joaquín Puello no lo iban a registrar, porque José Joaquín Puello era un líder militar de las tropas pardas de negros y mulatos del ejército haitiano. Entonces, Duarte sí tiene testimonio de que tuvo que ver cómo día tras día el ejército haitiano entraba a allanaba la casa, allanaron la casa de Duarte. Un allanamiento como se hace. Con grosería. Con grosería y una ciudad pequeña. Y una ciudad extremadamente pequeña. Entonces Duarte se refugió en lo que es hoy Villa Duarte, que era un caserío de pescadores, de hombres vinculados al mar, de marineros. Por eso es tan amigo el fundador, de uno de los fundadores de la Marina de Guerra, hoy Armada Dominicana, que se llama Juan Alejandro Acosta. Muy vinculado Duarte a la madre de Juan Alejandro Acosta, Baltasara de los Reyes, una mujer mulata, recia, que construyó balas. Porque es que Duarte es un hombre tan moderno, o sea, tan revolucionario, tan vanguardista, que en el movimiento trinitario hay la participación estelar de las mujeres por primera vez en la vida pública del país, en la vida política del país, en la acción de independencia, de liberación nacional, que es el caso de María Trinidad Sánchez, o de la misma Baltasara de los Reyes, o de Ada Valverde, o de Concepción Bona, de las Febles en el Ceibo, y tú vas a encontrar a Juana Saltitopa peleando en la batalla del 30 de marzo. O sea, estamos constituyendo un movimiento de liberación nacional. Eso es lo que construye Duarte, es lo que articula Duarte. O sea, esa cabeza está tan bien amueblada y tan movida por una pasión trascendente, una ambición sana de darle las libertades nacionales al pueblo dominicano. Bueno, vamos a la última pausa para regresar con un segmento final donde veremos ya la salida de Duarte prácticamente definitiva, el regreso en 1864 y el mensaje de su pensamiento para hoy. Raptora de todo lo historial de un pueblo, involuntario inconsciente que oriente a la identidad de un colectivo inmenso. Iglesia Nuestra Señora del Rosario, la primigenia. Comunicación íntima con lo divino. Visítala. Moca te espera. Un mensaje para ti y tu familia.
Desde hace muchos años, los mocanos somos ejemplo de organización y limpieza, por lo que esta urbanización no puede fallarle a Moca. Como manda la ley y dicta nuestra conciencia, cada familia debe limpiar el frente de su casa y cada dueño su solar, de tal manera que cada uno aporte un granito de arena al aseo de su entorno, mientras el resto lo hace tu ayuntamiento. Jamás seamos vergüenza ante los otros pueblos. Seamos el ejemplo que todos admiren. Moca, modelo nacional. Moca es de todos. Ayuda. Miguel Guarocuya Cabral, alcalde. Y yo, Fernando Moronta, el que te enseñó a prender radio. Moca, pueblo de gente tan alta como su iglesia, de fértiles mentes como su tierra. Moca, donde la virtud es proclama y el progreso insignia. Moca te espera. Vamos ya al tramo final de esta conversación con el coronel Sócrates Suazo. Coronel, vamos ahora a hablar de la salida de Duarte del país, ya después de la independencia, cuando tiene que salir, cuando sale expulsado, y de su regreso en 1864, cuando vino dispuesto como un soldado a unirse a la guerra restauradora, sí. Y que las intrigas entre personas de tan gran pensamiento como el mismo Ulises Francisco de Payá provocan que Duarte, evitando entonces... Sí, no, pero debo decirte, hay que formar la opinión pública con objetividad. Duarte se ausenta del país, no regresó en el 48, no sé si tuvo conocimiento, pero Duarte, como romántico, del movimiento romántico, apasionado, un amor exagerado, dulce, muy de Horacio el poeta, dulce y decoroso de morir por la patria, se va del país decepcionado. Sí. O sea, definitivamente Duarte... Bueno, su poema... Es romance. Romance. Ocho los míseros eran. No, eso... Oye, ese es un soneto maravilloso. Es maravilloso. Maravilloso. Yo no lo memorizo, pero es precioso. Y habla recoge su estado de ánimo. Su estado de ánimo, lo transmite. Entonces Duarte se va a Hamburgo, porque, óyeme, qué malos fueron los enemigos. Mandaron a Mella y a Sánchez, que terminaron en Irlanda, con un frío terrible. Y Duarte terminó en Hamburgo. Alemania, sí. Y ahí los hermanos masones, las logias lo protegieron, y él regresa al Caribe. Y termina naturalmente en Venezuela, porque Duarte, la familia Díez, tenía una gran importancia económica en Venezuela, en relaciones políticas, y los tíos maternos de Duarte protegen a la familia. La familia de Duarte fue expulsada en 1845, en marzo de 1845, Magnum Militario. Tuvieron que vender la casa por batata. Fue un mes antes, o días antes, el 27 de febrero de 1845, fusilaron a María Trinidad Sánchez. Entonces ese grupo terrible expulsa a la familia de Duarte y terminan en Caracas, Venezuela, apoyada por la familia materna de los Díez, que eran hombres importantes. Incluso uno de los tíos maternos de Duarte, ya en 1809, con Ciriaco Ramírez, está en el proyecto de la independencia. Independencia. Lo que ocurre es que ese movimiento fue enfrentado por Sánchez Ramírez y fracasó en razón de que ese movimiento tenía un vínculo con Petión. Estratégicamente no nos convenía esa alianza, aparentemente era un gran paso de avance, pero la nación haitiana tiene una espada de Damocles sobre nuestro cuello. Entonces Duarte termina en Venezuela, su vida por los llanos de Apure, por la zona amazónica, y finalmente se establece en Caracas. Cuando Duarte se convierte en un pequeño empresario, o sea, no está la miseria que vendiendo velas. No. O sea, ya era un pequeño empresario de velas,
Pero la vela eran los bombillos de entonces. Pero que no andaba con un cajoncito. No. Las velas eran los bombillos de entonces. Sí. Entonces, el caso es que aquí hace 20 años que todavía habían empresarios de vela, aquí en Moca. Sí, claro. Y en la capital yo hace 40 y pico de años, mis parientes, y ahora hay empresarios de tenían almacenes. De velas decorativas. Exacto, las velas decorativas. Bueno, entonces Duarte se entera en Caracas de la anexión a España. Que decía en el parque ahorita que la anexión es el fracaso de la Primera República, pero es el fracaso también de la Revolución Cibaeña. O sea, de no poder consolidar el poder e imponerse sobre los grupos conservadores del sur. Entonces, eso nos va a lanzar a una gran crisis económica en la que nos ha metido Buenaventura Báez con sus emisiones inorgánicas, quebrando a los tabaqueros del Cibao. Y por eso la revolución se da en el Cibao, y porque en el Cibao se había redefinido las fuerzas sociales y económicas en la República Dominicana, es decir, ya el centro, el epicentro económico, social del movimiento era en el Cibao, por el tabaco y los altos precios del tabaco. Ahora, cuando viene la quiebra, la estafa de Buenaventura Báez contra los cibaeños, se va a producir lo que se llama la Revolución Cibaeña y la Constituyente de Moca de 1858. Pero no podemos avanzar, el sector liberal no puede imponerse, no podemos liquidar a Báez, y entonces entra Santana y Santana se impone, Báez se asila y se va. Pero lo que ha pasado es que está terminando un ciclo, porque la gente no entiende que se terminan los ciclos. Santana ya era un hombre viejo. Ahora se acaba de celebrar la batalla de Sabana Larga, que se da en el 1856. ¿Y quiénes participan en la batalla de Sabana Larga? Participa Pepillo Salcedo, Pedro Florentino, y Florentino, el generalísimo del sur. Participa Gaspar Polanco. Participan los que van a ser los líderes militares, el de Monción. Benito Monción, o sea, José Cabrera. Participan Santiago Rodríguez, que es un hombre de la independencia, pero con una vida política y militar longeva. Un gran hombre. Sí. El padre de la restauración se llama Santiago Rodríguez. Que le falta reconocimiento. Le falta reconocimiento. Sí. Entonces... Le falta quien le escriba. Le falta quien le escriba. Entonces Duarte se entera. Ahora, ¿quién se ha quedado en el país? Porque regresaron en el 48. Sánchez y Mella. Mella enfrenta la anexión. Mella tiene un prestigio enorme en el Cibao porque está desde antes del 43 haciendo vida política, militar, social, económica. Mella tenía un alto concepto del comercio. Incluso estaba casado con una vanileja que era Josefa Brea. Entonces, Duarte regresa en ese escenario. Pero el hombre es Mella. A quien los cibaeños respetan es a Mella. Mella es el vicepresidente del gobierno restaurador. El gobierno que surge de la batalla de Santiago del 6 de septiembre, el gobierno provisorio de Pepillo Salcedo, tiene como vicepresidente y ministro de guerra a Mella. Cuando Duarte viene y desembarca por Guayubín, que viene con el poeta Rodríguez Oquío, Oquendo y otros, que él le ha dado rango allá, y el gobierno restaurador se lo reconoce. Pero es que ese movimiento restaurador, como movimiento de liberación nacional, tiene muchas facetas, tiene muchos personajes extraños. Por eso se retira de la guerra restauradora Santiago Rodríguez con la matanza de enfermos y de prisioneros en Guayubín. Bueno, vamos a ver. Entonces Duarte llega y encuentra a Mella enfermo, postrado en Guayubín, porque Mella ha regresado de una misión al sur a poner orden, que el desorden que tenía Pedro Florentino, y se encuentra Duarte y Mella en Guayubín. El que podía dar fe y testimonio de Duarte, de la grandeza de Duarte, y darle respaldo, naturalmente, era Mella. Ya Sánchez había sido fusilado en San Juan, el mártir de San Juan. Pero Duarte se encuentra con un hombre al pie del sepulcro.
porque lo que se está es cerrando un ciclo, y los ciclos son los códigos. O sea, ya nadie se pone, ya no hay talabarterías, porque son innecesarias. ¿No? Entonces, esas son las generaciones. Santana tenía un problema que decía, ya estoy viejo, o sea, viejo para la época, tengo achaques de salud, tengo un país quebrado, porque se da cuenta que no puede manejar, porque nunca fue un estadista. Y entonces procura estafar al pueblo dominicano y estafar a España, venderle en el marco de la guerra civil norteamericana y los sueños de grandeza trasnochados de una España que ya no era ni sombra del imperio, que recuperaran a Santo Domingo, su primera colonia. Y entonces le venden ese proyecto. Ahí en el marco de esa situación viene Duarte. Ahora, Duarte va a producir un documento que es el documento más importante, incluso más importante que el juramento trinitario. Tú dirás, oye, ¿cuál es? No, él dice, si en 1838, cuando regresó, y tiene que irse por, ya Duarte, sus años, estaba enfermo, sus mejores años habían pasado, su generación con la que podía hacer una gran obra, había muerto, había desaparecido. No lo conocían. No lo conocían, a Duarte no lo conocían. Con esta incultura dominicana no lo conocían. Con esta falta de difusión de la historia, y un país analfabeto. Después el padre, un país el padre Meriño, José, sin caminos vecinales, sin carretera. El sur era un país, el este era otro país y el norte era otro país, porque no había forma de comunicación. Entonces, esa es la realidad, entonces tenemos que decirlo eso al público para que entienda cuál es el país de la época. Y Duarte, ellos lo acogen en la medida de lo posible, tiene un gobierno provisorio que más que gobierno es un campamento militar. Ya Santana tiene una expedición por Guanuma que viene a meterse por ahí por Cotuí. Y es cuando, ya después de la victoria sobre las tropas españolas que están, las reducimos, le hicimos ceniza en Santiago, en la fortaleza de San Luis, mandan a Luperón, a Gregorio Luperón, que Gregorio Luperón debuta en esa batalla. Gregorio Luperón no era nadie, ni siquiera en el grito de Capotillo, no era nadie. O sea, la grandeza de Luperón se va a empezar a fraguar ahí, y se va a consolidar en la guerra de los 6 años contra los planes anexionistas de Buenaventura Báez y se va a convertir en el árbitro de la Segunda República. Entonces uno dice esto con el ánimo de establecer verdades. En el marco de eso entra Duarte y dice, si en 1838 me declaré, cuando las palabras patria, honor nacional, eran palabras infames, y por eso sufrí todo tipo de persecuciones. Si en 1843 Charles Gerard Rivière, fui perseguido por esa invasión de manera tenaz y por el bando parricida que lo engañó a él y nos engañó a nosotros los revolucionarios. Si en 1844 fui expulsado a perpetuidad con todas las infamias del mundo, hoy, en 1864, vengo con las armas en las manos a defender mi patria. Y ya lo está diciendo ya afuera. Dice, no solamente contra la anexión a España, también contra cualquier tentativa de anexión a los Estados Unidos. Visionario. Visionando el imperio, el nuevo imperio. Sí, el nuevo imperio, la visión. De la doctrina de Monroe de 1822-1823. Muy paralelo con Martí. Correcto. O sea, y entonces dice, yo protestaré siempre contra todo quebranto al territorio de mi patria. Porque es un patriota, cabal, de cuerpo entero, coherente. Una de las vetas más importantes en la personalidad política de Duarte es la coherencia. Él entró antiimperialista a la historia y salió de ella antiimperialista, creyendo en las potencialidades de los dominicanos y naturalmente comprometido con aparecer en el tribunal de la historia con la frente en alto. Entonces ahí viene cuando iniciamos la conversación
sobre el Duarte estadista, el Duarte constitucionalista, más que el fundador de la nacionalidad, que como usted dice, la nacionalidad es un proceso social que se crea en el tiempo. Entonces, vamos a ver, digamos, al Duarte patriota. Entonces ahí es bueno que distingamos patriotismo, o veamos lo que es el patriotismo y por qué los sectores conservadores tenían una forma de actuar sesgada. O sea, un patriotismo sesgado. Entonces, que entendamos que el hecho de usted pertenecer a una nación no significa que usted sea un patriota. No. Pero fíjate qué es lo que ocurre. De que todos los dominicanos, bueno, todos somos dominicanos. Sí. Por yo solo, yo sanguíneo, sí. Todos somos dominicanos. Ahora, sí. No todos somos patriotas, porque el patriotismo es un sentimiento. Correcto, pero déjeme decirte es sentirse adherido, amar y defender. Sí, hay dos conceptos griegos, el ethos, que es la ética, y el ego, que es el egoísmo. Tú puedes ser un individuo, o sea, ¿de dónde viene la palabra el patriotismo? El patriotismo viene de patrimonio. Puede ser tangible e intangible. Por ejemplo, en 1605, 1606 se da la primera revolución criolla contra las autoridades españolas que pretendían devastar el país con las devastaciones de Osorio, ¿verdad? Tú me vienes a quemar mi ingenio, tú me vienes a dañar el negocio de yo contrabandear, de yo negociar, vamos a decir, cambiar, intercambiar mercancía, tú me das manufactura, los filibusteros. No, pues yo te voy a enfrentar. Es el caso de Hernando de Montoro, es la gente de Puerto Plata y Montecristi, y La Yaguana, y Vallajá, con lo que fundan a Vallaguana y a Monteplata. Vallaguana y Monteplata. Lo que está haciendo Hernando de Montoro es la defensa de la patria, como él la considera. Pero la patria está ligada a intereses, tus intereses, tu patrimonio. Pero no es que estoy diciendo algo que sea malo. Tu patrimonio es tu familia, tu patrimonio es tu casa. Y el cerebro te dice cuando eso está en riesgo y tú te lanzas con un cuchillo en la boca a defender eso. Ahora, hay gente que quisiera desayunarse con haitianos por la mañana, por la tarde, por la noche. No, pero es el caso de Pedro Santana. O sea, el patriotismo de Santana es sesgado, es limitado, porque tiene una visión estrecha y se imponen los intereses de su clase, que le impiden entonces tener la visión de Estado, de un Estado democrático, de un Estado moderno, de la República, porque el concepto de la República viene de la Revolución Francesa, donde se constituye la primera República Francesa. Fíjate que creo que la República Francesa va por la Quinta República. Bueno, en esa primera República es que se funda Duarte, la de Montesquieu. Duarte le enriquece con el poder constitucional, el poder municipal, como dijimos ahorita, pero Duarte se va a nutrir de otras fuentes también, que es la norteamericana, que es la francesa, que es la de Cádiz. Entonces Duarte se convierte en un constitucionalista. La República, en el concepto duartiano, en el mismo concepto de Núñez de Cáceres, atraviesa como una espada de fuego toda la historia republicana a partir de 1821. Cae la primera república y nos lanzamos con él, incluso con José Contreras aquí, Cayetano. Sí. Aquí en Moca. Sí, 2 de mayo de 1821. Correcto. Pero eso lo protestó San Francisco de Macorís con los Ariza, lo protestó Canela Mota en Baní, y con las armas en las manos viene Sánchez y la inmolación de Sánchez, el martirio de Sánchez. Los mártires de Santiago, el poeta Eugenio Perdomo, los dominicanos cuando vamos a la gloria vamos a pie. O sea, esa grandeza del patriotismo, pero ya es el patriotismo ético, no el patriotismo ego, lo mío, no, el patriotismo para todos,
en un amplio sentido, trascendente, no excluyendo. Tú no tienes por qué excluir al que viene de fuera. Como dice Mahatma Gandhi, yo abro las puertas y ventanas de mi casa para que entre todo, para que entre el viento, los revolotee, pero no me tumbe nada. O sea, ese es el concepto de Duarte. Ese es el duartismo. Abierto, amplio, igualdad, los derechos humanos, los derechos de nuestros adversarios, como dice Jesucristo, oremos hasta por el enemigo. ¿No? Y la imparcialidad de la justicia. La justicia. O sea, tratar de construir ciudadanos. Sin ciudadanos no se puede sostener una república. No puede existir la democracia. Y por eso fracasa la primera república. Ahora, la segunda república estaba hecha de pedazos, de ambiciones. Y esas ambiciones van a derrocar esa segunda república que va a terminar en 1916 con la ocupación norteamericana hasta el 24. Y ahí también tenemos que renovar los criterios, los esquemas, porque no nos podemos quedar con cuchillitos de palo. Ahora estamos en la época cibernética, los cambios cuánticos, y la nación dominicana, la República de Duarte, es cibernética. Y nos estamos educando, las clases se están dando virtuales, y ahí se abre una oportunidad enorme, porque cuando hay estas grandes crisis, como en el concepto confuciano, el concepto de los chinos, es una gran oportunidad. Aprovechemos la oportunidad para vencer, y yo estoy convencido que los dominicanos, con esta resiedumbre, esta resiliencia, vamos a vencer el coronavirus, siempre descubriendo en nosotros que está presente Duarte y los trinitarios. Que Duarte es pasado, presente y futuro. Siempre redescubrimos. Hay un desafío de uno venir a hablar de estos temas, aparentemente con el mismo fondo, pero con las palabras adecuadas, para que las nuevas generaciones podamos conectarnos con los códigos comunicacionales de las nuevas generaciones. Gracias, coronel Sócrates Suazo, director de Historia Militar del Ministerio de Defensa, historiador, por compartir con nosotros esta tarde, tanto en la actividad que ya pasó en la Plaza Duarte como aquí en Televiaducto. Agradecer siempre las facilidades de la alcaldía, Guaracuya Cabral. Aquí estamos y vamos a reproducir el próximo sábado este programa en el vocero municipal. Y agradecer infinitamente la disponibilidad de este canal Televiaducto, Canal 13, el canal de los Mocanos, a don Pablo Grullón, a Francis Díaz, por siempre estar con las puertas abiertas, siempre que para estos temas se trate. Gracias, coronel, un placer, ya usted sabe, seguimos adelante y vamos rumbo siempre de Moca, siempre vamos rumbo al 27 de febrero y previo a eso, la Constitución de Moca, 19 de febrero. Bueno. Raptora de todo lo historial de un pueblo, involuntario inconsciente que oriente a la identidad de un colectivo inmenso. Iglesia Nuestra Señora del Rosario, la primigenia. Comunicación íntima con lo divino. Visítala. Moca te espera.